en relación a qué es la vía accesoria, es un tejido, una banda muscular propio de miocitos que conectan de manera anormal el miocardio, tanto de la aurícula con el ventrículo. Esto hace que haya conexión eléctrica entre la aurícula y el ventrículo. Como en este caso podemos ver, esto es un mapa de activación. ¿Cómo se puede determinar? Aquí voy a señalar en este de aquí, ahí es donde está prácticamente la descontinuidad de el tejido conectivo que prácticamente aísla los aurículas de la parte ventricular. En este caso, pueden ver aquí, ya han determinado, y lo que van a hacer prácticamente es ablacionar en esa zona, quemarlo, para tratar de aislar totalmente esa conexión que hay entre aurículas y ventrículos. Usualmente aquí todo se hace con catéteres y los catéteres prácticamente van a escribir. Podemos ver, primero se despolariza la parte de la aurícula derecha, aurícula izquierda, y luego empieza a pasar la activación hacia el ventrículo antes de que se despolarice por el sistema de conducción normal. Así que eso se llama preexcitación. Perdón. Así que tenemos entonces, hay que recordar que no debe pasar, el corazón es un aislante eléctrico entre las aurículas y la parte de los ventrículos. Esto está conformado por varias estructuras, 4 estructuras principales, que son los anillos valvulares tanto de la parte mitral y de la parte tricuspidio, y también tenemos en una parte la parte aórtica. De importante, hay trígonos fibrosos que permiten también aislamiento de este eléctrico. El septum también forma parte de este aislamiento eléctrico, tanto la parte membranosa, el interventricular y el atroventricular, que forman parte del cuerpo, que vamos a ver más adelante. Así que todo esto de sistema de esqueleto fibroso cardíaco es lo que va a aislar la aurícula con los ventrículos. Así que no tiene que haber ningún pase, excepto el sistema de conducción habitual, que va a ser la parte del nodo compacto, debido a que el nodo a veces tiene varias partes. Es el único que va a atravesar de manera normal la aurícula hacia los ventrículos, y es el único que va a impulsar la parte eléctrica del corazón para tener una sincronía entre las aurículas y los ventrículos. Esto es todo el aislamiento, como mencionaba, tiene la parte de aislamiento de la válvula mitral, de la válvula tricuspidia, también está la parte de la aorta, y lo importante es de este trígono, el cuerpo fibroso central, que se lo deben llamar, que está formado en rojo por el septo membranoso atroventricular, el septo membranoso interventricular, el trígono fibroso derecho, el izquierdo, y la continuidad tanto de la válvula mitral con la aorta. Todo esto va a permitir un aislamiento, y por aquí, justo por esto, es por donde va a entrar el único que va a permitir la conducción normal, que es el nodo AB, por el cuerpo fibroso central. Así que eso es lo habitual que tiene que encontrarse. Importante de la parte de las vías accesorias, en este caso se puede heredar hasta un 3.4% de los pacientes que tienen en un patrón de electrocardiograma de primer grado, el familiar lo puede heredar en un 3.4%. Sin embargo, hay que recordar que este patrón de preexcitación puede desaparecer. Aquellos que son sintomáticos, por ejemplo, que alguna vez han tenido una palpitación, se ha visto que en el 22.5% de estos pacientes
a un seguimiento de 10 años podrían desaparecer eh, preexcitación que tiene. Y en asintomáticos se ha visto también que este patrón de preexcitación en el electro, el 31% de los adultos se desaparece en 5 años y en los niños y jóvenes se desaparece prácticamente este patrón en el electro de un 0 a 26%. Así que no todo patrón de electrocardiograma de preexcitación se tiene que ablacionar. Que quede ahí, sino simplemente tiene indicaciones. No todo, porque hemos visto que puede desaparecer este patrón. Y además, en algunos simplemente no se puede ver bien la casuística porque a veces son asintomáticos y tienen este patrón en el electrocardiograma. Se asocia las vías accesorias con algunas cardiopatías más. Hay que pensar que puede, si el paciente hace taquicardias supraventriculares y además tiene una cardiopatía, hay que pensar que esto se trata de una vía accesoria. Cuando la cardiopatía más frecuente asociada a vías accesorias es la enfermedad de Einstein, la L-transposición de grandes vasos y las miocardiohipertróficas no sarcoméricas, en donde están el Danon, Pompe, las mitocondriales y con la mutación que tiene la subunidad reguladora 2 de la quinasa proteínica. Así que esas son las más frecuentes cardiopatías asociadas a vías accesorias. Hay que pensarlos cuando hacen taquicardias supraventriculares. Entonces, la preexcitación es un complejo de fusión debido a que una parte del músculo cardíaco, que en este caso viene a ser la vía accesoria, despolariza el ventrículo de manera más precoz de lo que lo hace la vía normal. Y esto de aquí, como podemos ver en celeste, se despolariza antes de lo habitual, que es en amarillo, por el sistema de conducción normal, y es lo que va a ser la onda delta y la preexcitación. Y eso va a ser un complejo de fusión que va a formar este QRS. ¿Cómo podemos ver en el electrocardiograma? En el electrocardiograma se puede presentar de muy diferentes maneras, de acuerdo a diferentes, cómo se comporta la vía accesoria, cómo se comporta, si están crecidas las aurículas o hay alguna alteración adicional. Entonces, si tenemos un paciente con un EKG en ritmo sinusal y preexcitación ventricular, ¿cómo es que va a depender esto? Va a depender de cómo está el sistema del nodo auriculoventricular y del GIS, qué tipo de conducción tiene la vía accesoria. Hay vías accesorias decrementales, hay vías accesorias largas, hay vías accesorias arborizadas, hay muy diferentes tipos de vías accesorias. Si la vía de conducción es permanente o transitoria, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos en el EKG, en un ritmo sinusal, podemos ver una preexcitación manifiesta típica, atípica y no evidente. Así que puede haber la parte de la vía accesoria y estar presente, pero no va a ser evidente en el EKG. ¿Cómo es lo típico? Lo típico, como conocemos, es un PR corto, el QRS ancho y la onda delta bien evidente. Por ejemplo, lo más típico que se va a notar en un electrocardiograma es cuando está más cerca al nodo sinusal. Si la vía accesoria se encuentra mucho más cerca al nodo sinusal, la preexcitación va a ser mucho mayor. Por eso que los patrones que vemos en el electro tienen un patrón de preexcitación muy bien marcado. Eso es muy probable que esto se trate de una vía accesoria de la parte derecha, porque la de la parte derecha está más cerca al nodo sinusal. Por ejemplo, por la vía normal, utiliza de llegar desde el nodo auricular, perdón, desde el nodo sinusal hasta el nodo AB, 40 milisegundos. El retraso que tiene en el nodo AB, 80 milisegundos, y que llegue por toda la parte del GIS y por las ramas hasta despolarizar la parte del ventrículo,
demora 50 más. Es decir, por la vía de conducción normal va a utilizar el corazón en despolarizar el ventrículo 170 milisegundos. Pero si utiliza la vía accesoria, desde el nodo sinusal hasta que llegue a la parte de la vía accesoria, utiliza 50 milisegundos. Esta vía accesoria es una vía, usualmente las vías accesorias demoran de 10 a 100 milisegundos en tener de pasar la conducción, en este caso de 40 milisegundos, y para despolarizar entonces el ventrículo derecho va a demorar 90 milisegundos, a diferencia de que de una manera normal 170 milisegundos. Entonces tenemos una preexcitación de 80 milisegundos. Esta preexcitación de 80 milisegundos va a ser reflejada en la onda delta. Y por eso esa onda delta va a ser bien marcada. Una manifestación atípica es que ya no tenga un PR corto, sino que tenga un PR de 120, mayor de 120 milisegundos. En este caso, por ejemplo, igual de la misma forma, desde el nodo sinusal nos dan hasta el nodo AB 40 milisegundos, el nodo AB 80 y en la parte de despolarizar el ventrículo 50. Esto nos da de manera normal 170 milisegundos. Pero esto en una preexcitación manifiesta atípica puede que tenga la vía accesoria más lateral, una vía accesoria izquierda. Entonces, de llegar desde la parte derecha, cerca a la desembocadura vena cava superior, donde está la parte del nodo sinusal, hasta que llega a la vía accesoria, que está más lateral, tiene que despolarizarse la aurícula derecha, pasar por los as de Bachmann, la parte posterior, pasar a la aurícula izquierda y llegar a la parte de la vía accesoria lateral. Eso le va a demorar mucho más tiempo que llegar directamente a la accesoria, como el ejemplo anterior. Eso le va a demorar 85 milisegundos. Y la vía accesoria 45 milisegundos, es decir, se va a ver la preexcitación, la despolarización de esta parte lateral del ventrículo izquierdo en 130 milisegundos. Es decir, la preexcitación ya no es tan marcada como 80 milisegundos, sino como 40 milisegundos. Esa preexcitación ya no de 80, sino de 40, va a ser menos notoria la onda delta en el electrocardiograma. Y es más, vamos a encontrar que el PR va a estar dentro, ya va a ser el PR normal. Va a ser mayor de 120 milisegundos. La otra es preexcitación no evidente. De la misma forma, ya por la vía normal demora 130 milisegundos, por la vía accesoria 130 milisegundos. Los tiempos son iguales, puede que hay aurículas que están bien crecidas y el tiempo va a ser mucho mayor y prácticamente ya no se va a notar la preexcitación. Es una preexcitación no evidente. Así que puede ser en crecimiento de la aurícula izquierda, demora más cuando es lateral, por supuesto, demora más en llegar a la parte de la vía accesoria y esto va a ocasionar que sea una preexcitación no evidente. Así que estos pueden ser los escenarios que de una vía accesoria. Así que recordar que las vías accesorias derechas tienen mayor preexcitación que vías accesorias izquierdas. Javier, ¿se escucha? Sí, Michael, se escucha muy bien. No, gracias. Entonces, vamos a tener esos patrones de preexcitación en el EKG. Lo típico va a ser un PR corto y esta onda delta, mucho mayor preexcitación. La preexcitación va a ser menor y aquí mucho menor, no evidente, de acuerdo a la ubicación de la vía accesoria. Y de acuerdo al PR. Más rápido el PR va a llegar el momento en que la despolarización, en este caso, se produce del ventrículo más rápido que cuando va a llegar por el sistema de conducción, es decir, no termina de pasar el nodo AB, pero ya se está despolarizando el ventrículo por el QRS y va prácticamente a veces está
bien pegadito a la P, encima de la P, y nos da este patrón muy clásico. Sobre todo esto se nota en las vías accesorias derechas. Estos son los patrones de preexcitación. Hay que recordar que no siempre es evidente, hay toda esta gama de preexcitación en el electrocardiograma. Aquí algo, sí, bien notorio de la preexcitación, es un PR bien cortito y se puede ver bien la onda delta. Así que hay patrones, sí, bien accesibles. Este es súpero anterior, hay diferentes clasificaciones, esta es una vía derecha. Así que, muy importante, las derechas, es mucho más clásico, bien pegado a la preexcitación, a diferencia de la izquierda, podemos ver que el PR puede ser normal, así que hay que tener cuenta de eso. Importante entonces para establecer esto es que la localización, muy importante en el electro, la localización de la vía accesoria. Más próximo a la vía accesoria al nodo sinusal, mayor es el grado de preexcitación. El tiempo de conducción interauricular, aurículas dilatadas, enfermas, puede resultar en un patrón poco evidente. Y hay diferentes tipos de vías accesorias, entre estas usualmente conducen el tiempo, que usualmente se hace por estudio electrofisiológico, se puede determinar el tiempo, suelen ser entre 10 a 100 milisegundos, y hay que recordar que todas tienen diferente tipo de conducción. Por ejemplo, en las de anomalías de Einstein, en las cardiopatías, este tipo del tiempo de conducción de las vías accesorias son un tiempo más prolongado. Igual que en el espacio piramidal y en otros lugares. Hay diferentes tipos de vías accesorias con diferentes propiedades, ya sean no decrementales, y cada uno con sus particularidades. Así que esto es luego les alcanzo las diapositivas para que puedan darle una mirada de nuevo. Y esto es lo típico de pared libre derecha, que vamos a ver bien la preexcitación, porque la preexcitación va a ser notoria. Va a haber también prácticamente en la parte espacio piramidal posterior, prácticamente también va a haber una onda delta de 35 milisegundos, un poco menos evidente. Atípica no se puede ver cuando las aurículas están bien dilatadas, prácticamente no se va a ver prácticamente bien la parte de la onda delta. Igual de esta forma, con el crecimiento, esta es la preexcitación, no se va a llevar, no va a haber, va a ser 0 milisegundos, es decir, el tiempo en que va a llegar por la despolarización por la vía normal y el tiempo que va a llevar por la parte de la vía accesoria van a ser lo mismo y prácticamente no va a haber preexcitación y por lo tanto en el electro no se va a notar. Y esto sobre todo cuando hay crecimiento, como mencionaba, de la aurícula. Otro importante dato es que a veces el paciente ya le pasa la taquicardia, pero tiene un electro sospechoso de que tenga un patrón de preexcitación y luego del evento se queda con la memoria eléctrica. Es decir, luego del evento de taquicardia se va a quedar con T invertidas en cara inferior, que es muy característico que luego de un evento de taquicardia supraventriculares se quede con una T invertida en cara inferior, muy característico de que pueda ser una vía accesoria, llamamos memoria eléctrica en este caso. Entonces, es igual una preexcitación no evidente, por ejemplo, una vía accesoria lateral izquierda o una vía accesoria oculta. Estos son dos entidades totalmente diferentes. La vía accesoria oculta es debido a que solo tiene una forma de conducción por la parte de la vía accesoria. Es decir,
la vía accesoria no tiene de forma anterógrada, la única forma tiene retrógrada. Si no tiene conducción anterógrada, esta vía accesoria oculta que la llamamos, no se puede formar el patrón, porque siempre se va a despolarizar de una manera normal. Si se despolariza de la manera normal, el electro va a ser de una persona normal. El problema es cuando haga la taquicardia. Va a ingresar por el sistema de conducción normal, la vía anterógrada, y la vía retrógrada va a ser por la vía accesoria, y esto va a ocasionar un circuito que iba a dar la taquicardia. Así que vía accesoria oculta, solo una forma de conducción retrógradamente, no anterógradamente. Es diferente a una preexcitación no evidente. ¿Ok? Y además de eso, las vías accesorias bidireccionales son un 60% aproximadamente. Tienen conducción tanto las vías accesorias, tanto anterógrada como retrógrada. Las vías ocultas no es nada despreciable, alguna bibliografía dice de 35 a 40%, que la gran mayoría de estas vías son ocultas, son de 35 a 40%, es decir, no vamos a encontrar nada en el electro porque solo es una forma de pasaje del impulso eléctrico, pero sí, al realizar la taquicardia, sí va a ser, va a formar parte del circuito, porque va a ser la vía retrógrada hacia la parte auricular. Así que son dos. La distribución es importante, donde se encuentran distribuidos. Las más frecuentes son las de pared libre, es decir, las partes izquierdas hasta un 60%. Le siguen las septales, luego las de la parte derecha y por último, las superiores o paraseptales. ¿Cómo es que esta división hay diferentes formas de nombrarlas, tanto una forma clásica o una altitudinal, de acuerdo a cómo se la vea? Usualmente, de acuerdo al estudio, cuando están haciendo la parte del estudio electrofisiológico, usualmente algunos prefieren utilizar un tipo de estructura para ubicarse, sobre todo en oblicuo anterior izquierda, 45 grados, es donde se va a ubicar. Consideramos la parte más anterior y superior, son las derechas, porque como conocemos, la parte del corazón está rotada, es la parte anterior, viene a ser la parte derecha del corazón, así que la parte usualmente, a veces en algunos libros te dice por la vía anterior, no es una vía anterior, no te dice una derecha, sino vía anterior, y no únicamente nos ubicamos anatómicamente y eso viene a ser una derecha. Como sabemos que la parte del ventrículo izquierdo está más posterior, las de izquierdo prácticamente son las posteriores. Eso es de una manera fácil para acordarnos y tratar de tener conceptos, debido a cuando uno lee alguna bibliografía, te trata de dar de una manera diferente. Entonces, esto es lo que debe quedarse. La parte libre derecha es la parte anterior, la izquierda y la posterior. Es lo más importante de esto. Pared libre izquierda, lo más frecuente, seguido por las septales y luego las derechas. Tipos anatómicos de vías accesorias, tenemos un sinnúmero, en este caso en nuestra bibliografía, 3 tipos de vías accesorias, que son las convencionales, en este número 1. En el 2 tenemos que venga desde el atrio hasta un fascículo. En el 3 tenemos que sea, bueno, lo normal, atrioventriculares. El 4 tenemos que vaya desde el nodo auriculoventricular hasta el ventrículo.
el 5 que viene allá, luego desde un fascículo hacia el ventrículo, o ya tenemos aquellos que van desde la aurícula hacia el gis. Todo este tipo de gama de vías accesorias pueden existir. Y entonces, lo habitual que nosotros conocemos, la vía accesoria, tiene características que son las típicas, que son de conducción rápida, no tienen propiedades decrementales, son cortas, el diámetro es de 1 a 3 milímetros y terminan de forma arborizada. Y esto a veces hace un poco complejo cuando hace la ablación, por eso es que a veces la ablación no es exitosa debido a que tiene algunas características que vamos a ver más adelante que hacen que esto sea un poco más complejo. Hay que recordar que las vías accesorias de pared libre izquierda suelen ser únicas, es decir, si es izquierda, muy poco probable que haya otra vía accesoria adicional. Y si hay que recordar que lo más frecuente con la vía accesoria lateral izquierda viene a ser la posterociptal. Estas son las vías accesorias atípicas, que son todas las que he mencionado, las atriofasciculares, las atrioventriculares, las no ventriculares, las cicloventriculares y las atriogicianas. Todas estas tienen diferentes tipos de conducciones con otro tipo de propiedades que son las propiedades decrementales, que al uno a estimular a frecuencias más altas, a ciclos más cortos, esto se hace, la distancia de la vía accesoria, o el tiempo de la vía accesoria se va a alargar. Y cada uno tiene propiedades. Por ejemplo, este es el de tipo un nodo ventricular o un fascículo ventricular. Recordar que si el fascículo ya pasó del nodo a B, y por ejemplo, en este caso, el 5, un fascículo ventricular, el PR, por lógica, debería ser normal en un electro, porque ya prácticamente se despolarizó la aurícula, ha formado la parte de la P, y llega, entonces, por lo tanto, el PR va a ser normal. Entonces, en una tipo Mahain, que es una no ventricular o una fascículo ventricular, hay preexcitación, como podemos ver aquí, porque una parte del corazón se va a despolarizar antes de la que el sistema de conducción normal, pero como sea el PR, ha pasado el nodo AB, el PR va a ser normal. Esto es una preexcitación atípica. Recuerdan que el PR era mayor de 120, pero mayor de 120 y se podría observar mínimamente la onda delta. En este caso igual, en este BMB5 se puede observar la onda delta. Así que hay que recordar, esto es una preexcitación atípica por unas fibras de Mahain que puede ser las que he mencionado, no fascículo ventriculares. Hay que recordar también, como hemos visto, que hay preexcitaciones intermitentes y eso sobre todo es dependiente a mecanismos, sobre todo de aceleración o de deceleración de acuerdo a la fase de la despolarización. Si son taquicardia dependientes, es fase 3. Si son bradicardia dependientes, fase 4. Y o puede que estas preexcitaciones intermitentes sean producto o terminen o se inicien por una contracciones prematuras. Como se va a ver en algunos ejemplos, a veces una contracción prematura auricular o ventricular desencadena la preexcitación. Aquí podemos ver, en este caso, podemos aquí
es un PR corto. Se puede ver que el QRS está casi bien pegado a la P, pero el siguiente es un QRS normal, un PR normal, pero el siguiente nuevamente es una preexcitación intermitente. Bueno, esto es de efecto concertina, es propio del Wall Parsing White, que se va el PR acortando y el onda delta es mucho más notoria. Pero no termina ahí, la parte de las preexcitaciones vienen a formar parte de múltiples mecanismos de arritmias, ya sean lo más frecuentes que sea una ortodrómica que baje por la vía de conducción normal y suba por la vía accesoria. Las antidrómicas que baja por la vía de conducción, por la vía accesoria y sube por la vía de conducción normal. Estas son las peor toleradas porque las frecuencias son mucho más altas. Pueden correr hasta 250 latidos por minuto y pueden conllevar a que hagan taquicardias o FB ventriculares. Lo bueno es que es un poco más raro, que es de 5 al 10%, a diferencia de las autonómicas que son igual 60%. Puede haber que esté en el contexto de una taquicardia atrial, también es un poco complicado porque van a correr a frecuencias altas, y puede estar también asociados a reentradas intranodales, reentrada intranodal más su preexcitación. Puede haber flúters atriales con Wolf, tiene flúteres atriales, sobre todo son mal toleradas y van a conllevar a taquicardias ventriculares, prácticamente porque toda la actividad que sucede en la parte de las aurículas va a entrar por la vía accesoria y prácticamente puede llevar uno a uno la estimulación ventricular y eso lleva a las taquicardias ventriculares. Así que estas vías accesorias pueden ser parte del circuito de múltiples arritmias con todos los aspectos que pueden ver: flúteres, FA, taquicardias intranodales, taquicardias atriales, diferentes arritmias. Y lo más, hay que, sobre todo, si ya se determina esto, hay que prácticamente, esto es para ablacionar, ¿no? Y algo que sí, la mortalidad es alta y que tiene indicación eminentemente de ablación a la brevedad luego que el paciente haya sobrevivido, es aquellas que tienen fibrilación atrial y una vía accesoria, que es una mala combinación, lo bueno que es poco frecuente. En este caso corren hasta frecuencias ventriculares de 200 a 350 latidos por minuto. Sabemos que hay múltiples focos auriculares y que todos van a tratar de conducir hacia el ventrículo por la vía accesoria, y esto va a hacer que prácticamente se lleve al paciente a descompensarlo. Como ser una fibrilación, las características son muy similares. El QRS es ancho, eh, irregulares, la indicación es totalmente ablación, lo bueno que el éxito es hasta un 90%. Lo que sí, este paciente va a tolerar mal, y lo inicial que se tiene que hacer en este paciente es una cardioversión eléctrica. Ves un electro que es muy típico de la FA con vía accesoria, prácticamente tienes que cardiovertir. No se le va a ocurrir dar nada de antagonistas, nada de beta bloqueantes ni digitálicos, porque frenarían a nosotros el nodo AB, el sistema de conducción normal, y todo pasaría por la vía accesoria. Ayudaríamos al paciente a completarlo, como diría. Así que lo característico es R regular, se pueden notar las ondas deltas, son bien picudas la parte del QRS y bien reconocibles.
Hay características que te dicen que esta FA preexcitada es mucho más peligrosa que otras, que es cuando tienen un periodo refractario efectivo menos de 250 milisegundos, que eso se suele hacer por la parte de electrofisiología, pero lo característico es lo que ven en el electro, R regular, QRS anchas, se puede ver las ondas delta, y hay de base ancha y de forma bien picuda, que es lo característico, cardioabrasión eléctrica, nada de bloquear el nodo AB. Y si ya se conoce al paciente que tiene esta patología, no hay que darle flecainida o pregainamida. La localización de la vía accesorias, como mencionaba, hay muchos algoritmos usando la onda delta, usando la localización de la onda delta como la ruda, utilizando los complejos del QRS como el esquema de Dávila, utilizando la polaridad también los complejos del QRS como las del algoritmo que da Pambrook, o esto es lo clásico que utilizamos, lo que lo sabemos, esta combinación de unión que es utilizando simplemente B1, B2 y D3, que viendo si la onda delta es positiva en B1 y B2 y en D3 es positiva igual, es una lateral izquierda que es la más frecuente, a un 60%. Recordar entonces, B1 onda delta positiva, D3 positiva, esto nos hace pensar lo más frecuente que es lateral izquierda. Positiva, positiva, B1, D3, izquierda, que es lo más frecuente. Bueno, ahora hay algoritmos, como mencionaba en el celular, que ya prácticamente se nos hace más fácil el diagnóstico. Tipos de respuestas electrofisiológicas ante diversos tipos de vías accesorias. Esto es lo que usualmente quizás se mide en la parte del estudio electrofisiológico, y que a veces se nos hace un poco complejo, no tenemos la vista del electrofisiólogo, que a veces ellos ya al mirar nomás los trazos ya prácticamente se pueden dar cuenta de la parte de las, cuando hacen las maniobras, y pueden terminar ya los orígenes de las arritmias. Quise dar esto pequeño para tratar de entender a veces los informes que nos hacen llegar. Y lo característico de las vías accesorias es que tiene un HB menor de 35 milisegundos. Eso es algo muy característico. Siempre te van a dar, se va a medir la PA, que este PA, que es un parámetro electrofisiológico, es eminentemente desde el inicio, bueno, aquí tenemos, esto es lo que va a aparecer en el monitor del laboratorio de electrofisiología. Tenemos la parte del registro de un electro normal. Tenemos ya los intracavitarios. Vamos a tener electrodos en la aurícula derecha, al lado del GIS, en el ventrículo y en el seno coronariano. Y eso va a permitir mapear y cómo se despolariza y de dónde empieza la actividad eléctrica para determinar por dónde está corriendo esa vía accesoria. Entonces, tenemos que conocer cada uno de estos parámetros para tener algo de idea. Entonces, tenemos aquí, esto es un electro de superficie, que también va unido porque se tienen que hacer los parámetros. Este es el electrodo que va en la aurícula, uno que va en el GIS, el otro que va en el seno coronariano y el otro que da en el ventrículo. Y de acuerdo a eso se va a hacer maniobras. Se estimula desde la parte auricular, se estimula desde la parte ventricular y se va a ver la forma como se va a despolarizar. Entonces, tenemos tres parámetros muy importantes, que es el PA, el AH y el HB. El PA
es el parámetro que va desde la onda P, prácticamente desde el comienzo de la P en el electro de superficie, hasta la deflexión de la onda A, de la primera deflexión, pero en el GIS. Aquí, en el GIS. Eso es el PA. Y el PA es el tiempo de conducción que hay desde el nodo sinusal hasta el nodo AB. Es decir, este tiempo desde el nodo sinusal hasta el nodo AB es el PA, que va a registrarse en el inicio de la P en el electro de superficie con el A del catéter que va en el GIS. El siguiente parámetro es el AH. El PA usualmente tiene de 25 a 45 milisegundos. Eso es lo que suele medir las doctoras de electrofisiología y eso es lo que te dan un informe. El AH es, vamos al registro del GIS y desde el inicio del A, que viene a ser la parte auricular, hasta la parte del GIS, la detección de los potenciales del GIS. Esto nos va el AH. El AH, entonces, desde la primera deflexión del electrograma del GIS al comienzo de la parte de la detección de los potenciales del mismo GIS del sistema de conducción. Este AH vale de 60 a 140 milisegundos. El siguiente registro es el HB. El HB es algo muy característico, menos de 35 milisegundos, nos hace pensar que esto es una vía accesoria. El HB entonces va desde el GIS, del catéter del GIS, de la despolarización de la parte del GIS, hasta el inicio del QRS, pero en la de superficie. Eso es el HB, y el HB mide aproximadamente 35 a 55. Eso es muy característico, entonces este HB cuando va a disminuir por debajo de su valor normal de 35, esto nos hace pensar que hay una vía accesoria, y eso es lo que van a medir en la parte de electrofisiología. Y entonces se va a hacer maniobras tanto de conducción anterógrada como de conducción retrógrada en la sala de electrofisiología, y vamos a ver qué tipo de fisiología tiene esta vía accesoria, si es un tipo de fisiología convencional, un tipo Mahay, un fascículo ventricular o de nodo ventricular. Y cada uno tiene sus propias características. Usualmente el intervalo AH va a aumentar en todos. El convencional no tiene propiedades decrementales, como mencionado, a diferencia de las atípicas vías accesorias, como el Bahá'í, fascículo ventricular, no ventricular, que esta sí va a aumentar el tiempo de la onda P, porque va al mayor frecuencia de estimulación, ciclos más cortos, esto va a aumentar, porque tiene propiedades decrementales, igual que el nodo AB. Pero en las convencionales esto va a ser invariable. Siempre la medida de la onda P, de la delta, perdón, siempre va a ser la misma. Y algo que las caracteriza las vías accesorias es que el HB va a disminuir, que va a ser menos de 35 milisegundos. Hay diferentes, cómo se hace el estudio, si hay ausencia de conducción, si la conducción es excéntrica o en paréntesis, concéntrica. Hay diferentes maniobras que van a hacer los electrofisiólogos de apex a base, paragicianas, para determinar exactamente dónde se encuentran las vías accesorias. Entonces, la forma como se va a detectar es la forma como se va a despolarizar el músculo cardíaco. Aquí está en la parte del
por aquí el seno coronariano, y por el seno coronariano van a poner un catéter que va a entrar y va a girar prácticamente toda la parte del ventrículo izquierdo. Aquí va a ser número 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende del número por los que tiene el catéter. Entonces, si vemos que la detección es más precoz en uno, es muy probable que la vía accesoria esté por aquí, es decir, bien lateral. Y si la parte del registro te detecta que empieza a haber más detección por la parte del registro 10, 7, eso nos indica que la vía accesoria está bien pegada a estos polos, al 10. O puede que esté por el 4 o 5 y te da esta morfología. Entonces, esto es lo que va a indicar. Es decir, por ejemplo, acá hay 3 ejemplos. Tenemos la conducción, en este caso, más precoz va a ser en 10 y en 9. Podemos ver que la detección más precoz va a ser aquí que en la parte de acá. Entonces, va a estar aquí prácticamente, van a dar esta morfología, va a ser concéntrica, a diferencia de la tipo C, que va a ser más excéntrica. Donde se va a empezar el registro de la despolarización va a ser en 1 y en 2, aquí. Y es por eso ahí cómo van a ser diferentes maniobras para determinar dónde se encuentran las vías accesorias. ¿Aló, Javier? Se escucha bien, Michael. Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Al final, Michael, al final. Yo creo que sí, porque está muy bien. Ya. Entonces, tenemos la taquicardia asociada a presencia de vías accesorias, las ortodrómicas. Bueno, esto tendría que explicarlo despacio para ir avanzando, ya que son ya 1 hora. Igual, por ejemplo, todo esto de aquí te va a registrar la parte del estudio. Y, por ejemplo, esto es lo mismo, tenemos un catéter en el GIS y va a registrar que prácticamente después de la despolarización de la parte de los ventrículos va a venir la despolarización auricular, que lo va a registrar en este catéter auricular. Y de acuerdo a eso se van a hacer los estudios. Aquí otro más. Esto más electros. Estas vías accesorias posterior, que usualmente a veces se desencadenan por un latido auricular prematuro. Aquí sale un latido auricular prematuro y prácticamente se desencadena la taquicardia, y la P se puede notar aquí encima y usualmente esa es la forma, pero si nos vamos nos corremos más, podemos ver que aquí prácticamente podemos ver preexcitación. La P también nos puede ayudar en relación a dónde puede estar la vía accesoria. Podemos ver que si la vía accesoria es derecha, por aquí, entonces la parte de cómo se va a despolarizar los aurículas va a ser de la parte derecha hasta la parte izquierda. Entonces, si esto está así, sabemos que uno está aquí, B está aquí. Entonces, si es derecha, prácticamente va a ser positiva en uno, porque se va a dirigir la despolarización hacia la parte izquierda. Y todo lo contrario, si fuera izquierda, se va a alejar, va a ser P negativa en uno. Así que con eso nos podemos ubicar cómo es la forma de la onda P, para determinar también, guiarnos, que podría ser de la parte derecha o de la parte izquierda, esta vía accesoria, por la forma como se despolariza y hacia dónde va. Y las vías accesorias antidrómicas, que son un poquito menos frecuentes, pero son mucho más graves, casi siempre tienen más de una vía
accesoria. Es decir, si tienen un patrón antidrómico, muy probable que haya más de una vía accesoria. Recordar que estas vías que tienen antidrómicas pueden ser irregulares, porque de forma de conducción retrógrada, porque va a bajar por la vía accesoria, y al subir por el sistema de conducción normal, puede que por el sistema de conducción normal haya cambios en estos intervalos, porque tienen diferentes propiedades. Es decir, puede que haya una RR irregulares. Y el problema sí que son taquicardias bien rápidas, porque bajan, nada los frena, bajan directo por la vía accesoria, a diferencia que cuando bajan por el sistema de conducción normal, por el nodo AD. Aún tienen un freno, pero por si bajan por la vía de conducción, por la vía accesoria, prácticamente van a correr más rápido. Y usualmente corren hasta 100, 250 latidos por minuto, y por eso son poco tolerables. Clínicamente los toleran muy mal. Lo bueno es que es poco frecuente. Las tipo Mahain, también fisiología Mahain, que son las decrementales, tienen propiedades decrementales, y lo bueno también son raras, son mucho más difíciles de ablacionarlas. Aquí están las atriofasciculares, las atrioventriculares, y sobre todo que estos tienen características que son totalmente exclusivamente anteroras. Entonces, ¿cómo decir si este paciente se estratifica de alto riesgo? Hay ya características que indican que de alto riesgo por la parte del estudio electrofisiológico. Si tiene un RR mínimo durante una FA preexcitada menos de 250 milisegundos, es decir, corre casi a 240 latidos por minuto, durante un estudio de electrofisiología, eso es de alto riesgo. Si tiene múltiples vías accesorias, de alto riesgo este paciente. Si tienen periodos refractarios anterógrados, que es similar casi a esto de aquí, menos de 240 milisegundos, va a correr a frecuencias bien altas durante el estudio electrofisiológico, también es de alto riesgo. Y que aquellos que durante el estudio se van a degenerar a FA también es de alto riesgo. Entonces, esos son 4, ya están aceptados, que son para considerarlos, que son de alto riesgo. Sin embargo, la incidencia global de muerte súbita por vías accesorias, en este caso, se estima que es del 3 al 4%, no es tan elevada. Sobre todo el problema es los que sí ocasionan muerte súbita, son aquellos que pues están asociadas a la FA. Hemos visto que en EKGs, en Holters, patrones de preexcitaciones intermitentes. Esos son de bajo riesgo. Hay que ver el contexto, pero son considerados como de bajo riesgo. O aquellos que también se le hace una prueba de esfuerzo y con un latido que se desaparece en un latido la preexcitación, eso es de bajo riesgo. Pues nos permite entonces la prueba de esfuerzo, y si vemos en un electro que es intermitente en el corte, eso es considerado de bajo riesgo, esa preexcitación. En el tratamiento agudo, es similar a la parte de las taquicardias supraventriculares. Hay que tener bien monitorizado al paciente, hay que registrar adecuadamente un electro, y lo primero que es hacer maniobras vagales, si es que el paciente está hemodinámicamente estable. Todo paciente que está hemodinámicamente estable, sabemos que eso se tiene que cardiovertir. Se tiene que hacer maniobras vagales, masaje sinocarotidio, maniobras de Valsalva o inmersión en el cabeza de agua fría.
Esto tiene una efectividad del 20 al 50%. Menciona que podemos aumentar la efectividad, sobre todo cuando se hacen las maniobras de Valsalva en adulto, y sobre todo lo hacemos en decúbito supino. A veces lo hacemos sentado, quizás no hacemos mucha efectividad porque no hacemos lo que nos propone, que ya se ha visto que es mucho más efectivo si lo hacemos en decúbito supino, sobre todo en las maniobras de Valsalva. Si a esto no se puede contener prácticamente esta taquicardia ventricular por vía accesoria, vamos a iniciar la adenosina, máxima dosis 18 miligramos en bolo, excepto hay que tener en cuenta que aquellos que son asmáticos o con angina. Y hay que ser cautos en aquellos que ya sabemos que tienen preexcitación y que aquellos que tienen el riesgo de desarrollar un FE, porque prácticamente vamos a bloquear el nodo AVE y todo va a salir por la vía, prácticamente por la vía accesoria. Puede que desencadenemos una taquicardia ventricular de alta frecuencia con una FA y esto va a ser perjudicial para el paciente. Si nosotros ya sabemos que tiene una preexcitación, flecainía intravenosa, pero si no se puede administrar, si continuamos con las taquicardias, bueno, ya lo que queda es verapamilo, diltiazem. La FA preexcitada sí es totalmente diferente. Si está inestable, cardioversión eléctrica, estable, flecainida y propafenona, nada de bloquear la parte del nodo AB, por lo mencionado. Y está totalmente contraindicado los beta bloqueantes, los calciantagonistas, la dioxina y es más aún la miodarona, debido a que vamos a empeorar al paciente en vez de ayudarlo. ¿Cuándo hacerlo? En aquellos pacientes tú encuentras un electro con patrón de preexcitación, pero el paciente está asintomático. ¿Cuándo decirle que se le tiene que hacer una ablación? Es cuando el paciente, prácticamente el paciente hace actividad deportiva profesional y se le va a hacer un estudio, se le hace un estudio electrofisiológico y ve si tiene propiedades de alto riesgo. Si tiene propiedades de alto riesgo, se la va a tener que ablacionar. Si no tiene propiedades de alto riesgo, lo que mencioné anteriormente, no se le ablaciona y se le continúa con el deporte. Pero sí hay que tener en consideración aquellos que tienen este patrón y son así, de preexcitación, pero son profesionales de riesgo. Es decir, como los pilotos de aerolíneas, conductores de autobuses escolares, policías, estos sí deberían tener, se recomienda la ablación con una clase 2A y una evidencia B. No siempre la ablación es 100% efectiva, hemos visto que es muy buena para las vías accesorias, hasta un 90%, pero hay que recordar que hay características que nos hacen que vamos a tener una complicación, es decir, no va a ir bien cuando tienen fisiología de Mahain, ya están asociados a cardiopatías, Leisten u otras malformaciones, tiene malformaciones venosas del seno coronariano, cuando las vías accesorias son bien arborizadas, cuando son múltiples y cuando tienen ubicaciones complejas en el espacio septal superior y sobre todo cuando están bien pegadas al sistema de conducción y se tiene mucho cuidado prácticamente de no dañar el sistema de conducción normal. Y esto es el tratamiento de pacientes asintomáticos con patrón de preexcitación. Vemos que tiene un patrón de preexcitación, son los asintomáticos, vuelvo a repetir. Vemos que es intermitente, únicamente seguimiento clínico. Si es preexistente, persiste, hay que hacerle una ergometría. En la ergometría hemos dicho que es de bajo riesgo cuando hay una pérdida brusca de esta preexcitación durante esta prueba.
da seguimiento clínico. Sin embargo, no hay pérdida de la ergometría, tenemos duda, hay que hacerle estudio electrofisiológico. Y de acuerdo a lo que hemos encontrado, lo que es de alto riesgo, cuando un R mínimo preexcitado es menos de 250 milisegundos, hay que considerarle ablación. O es inducible una taquicardia de la entrada auriculoventricular o vía accesoria, hay que ablacionarlo. Sin embargo, si tienes mayor de 250 milisegundos, no se induce, podemos darle un seguimiento clínico y sobre todo advertencias por posible sintomatología. Bueno, eso es todo. He tratado de correr, no he explicado mucho de la parte de electrofisiología porque eso es un poquito más complejo. No sé. Bueno, eso es todo, Javier, que he preparado. Bien, Michael, gracias por la charla. No sé si Daniel. Sí, disculpen, me conecté un poco tarde porque nos salimos un poco tarde del hospital, pero gracias, Michael, por la charla. La verdad que ha estado muy ilustrativa, bien explicada todo. Tú por ejemplo, una pregunta mientras van pensando sus preguntas por ahí para el ponente. ¿Qué características clínicas y del electrocardiograma de la taquicardia nos podrían diferenciar de un paciente de una taquicardia supraventricular por vía accesoria y de una taquicardia de otro tipo de taquicardia supraventricular, por ejemplo, la más común, la taquicardia intranodal? ¿Nos podrías conversar así como para nosotros tener datos más precisos y más fiables en el momento de evaluar uno de esos pacientes? Bueno, desde la parte de, bueno, primero empezar desde la parte de frecuencia, ¿no? La parte de intranodales son las más frecuentes y a veces es fácil porque se puede presentar, la taquicardia intranodales tiene sus características bien habituales que se pueden ver Rs en B1, S en cara inferior y que te puede determinar. Y también un poco más que son mujeres jóvenes y puedes determinarlo. Pero las vías accesorias un poquito más complejo porque casi prácticamente es menos frecuente y no hay algo que te indique en el propio evento, salvo que tú cojas una extrasístole y ves que antes ya te estaba dando un patrón como que tienes una extrasístole antes y ¡pum! Ya ves que hay una onda delta que se está metiendo, el PR ya está más corto, algo que te haga sospechar. O luego de la taquicardia, va la taquicardia y pasa la taquicardia y te deja una T invertida, sobre todo en cara inferior, que se llama memoria eléctrica, es muy frecuente en la parte de las vías accesorias, también se hace sospechar que sea una vía accesoria. Bueno, eso podría decirte, Daniel. Muchas gracias, Michael. Sí, para completar la idea, ¿no? Típicamente vemos cuando el paciente es varón, generalmente adolescente, más probable que sea una taquicardia por vía accesoria. Cuando es mujer, alrededor de 40 años, 50 años, probablemente sea una taquicardia intranodal. O sea, son datos que nos van a hacer sospechar de una u otra patología, ¿no? Por ejemplo, algunos síntomas, por ejemplo, que la taquicardia empiece en una mujer de 40 años cuando ella cambia de posición, por ejemplo, se agacha para recoger algo y ya en ese momento comienza la taquicardia. En la bibliografía, la literatura nos menciona que es un dato bastante característico también de la taquicardia intranodal, y también el signo de la rana, ¿no? De las palpitaciones a nivel del cuello, incluso se puede ver como una onda a cañón, se podría ver, porque justamente en la taquicardia intranodal se produce la estimulación de la aurícula y del ventrículo durante el mismo momento, entonces se puede ver ese signo de la rana más específico de taquicardia intranodal. Y también se menciona que el dolor torácico es tira más para una vía accesoria. Y a nivel del EKG,
Por ejemplo, te comento, hoy día vimos el caso de una paciente que evaluamos el electrocardiograma ayer, que era una taquicardia supraventricular, tenía un ERP límite, digamos, entre 70 y 80 milisegundos, y que era una vía oculta, o sea, en ritmo sinusal no se veía el patrón de preexcitación. Entonces, a algunos nos parecía taquicardia intranodal, a otros les parecía una taquicardia por reentrada de AB. la señora de la 48B creo que era, ¿no? Así es, la señora Calle, que al final fue una vía de reentrada AB, ¿no? Pero tú ves el electro y te hace dudar, ¿no? O sea, incluso en ritmo sinusal no tiene el patrón de preexcitación y el RP es límite. Entonces, dudas en ese momento. Por ejemplo, unos datos que se menciona también en la bibliografía es que si hay alternancia eléctrica y hay infradesnivel del ST, no significa que la taquicardia intranodal no pueda tenerlo, pero si tienes infradesnivel marcado del ST y alternancia eléctrica entre los complejos QRS, también es un dato que te puede hacer sospechar más en una taquicardia por reentrada AB, una vía accesoria. Sí, Bueno, justo eso es es lo que que... usualmente te hace sospechar, sobre todo cuando las vías derechas se van muy asociadas. O sea, si una taquicardia supraventricular se bloquea, es muy probable que sea vía accesoria, que taquicardia intranodal. Y sobre todo, la vía accesoria va ipsilateral al bloqueo de la rama. Y es más frecuente que se bloquee en vía accesoria, pues. Exacto. Muchas gracias, Michael, por la exposición. ¿Alguna pregunta más para el doctor? ¿Algo que quieran comentar, que hayan leído? Michael, ¿aló? Michael, Doctor Ángel, ¿qué tal? ¿cómo Bueno, está, ¿Qué doctor? tal, doctor? Buenas noches. Buenas. hola, hola. Michael, en primer lugar, bueno, felicitar a Michael por su brillante exposición sobre las vías accesorias. Bueno, no se esperaba menos de él, ¿no? Ya nosotros sabemos lo que hemos formado. Michael, quería preguntarte, respecto a las vías accesorias, bueno, tenemos tres tipos de vías, ¿no? Una es la vía accesoria, la más común, ¿no? Dentro de las vías accesorias, porque el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una patología muy frecuente, ¿no? Pero es la vía accesoria auriculoventricular, que es la del síndrome Wolff-Parkinson-White, y las otras dos serían las vías accesorias fascículo-ventriculares y las fibras de Mahain. No sé si podrías explicar mejor sobre todo para los demás residentes, las fibras de Mahain, ¿no? Que son consideradas como islotes, ¿no? De tejidos de conducción entre el haz de His y el tejido ventricular. Gracias. Entonces, dentro de las vías accesorias atípicas, son varias que hemos mencionado. Tenemos las no ventriculares y las fascículo-ventriculares, que anatómicamente lo escribió Mahain y se quedó con su nombre. Sin embargo, estas tienen tipos de características que también tienen propiedades decrementales, que es propio de cuando rotas en la parte de electrofisiología, se le hace estimulación desde la parte auricular y vemos variación en los parámetros, y eso hace característico al nodo AB. El nodo AB tiene una característica que es tener propiedades decrementales. Y igual, las tipas de las fibras de Mahain también tienen estas características decrementales. Sin embargo, como hemos mencionado, al estar en una posición un poco más distal, es decir, ya han pasado pueden ser fascículos ventriculares o no ventriculares, ya al haber pasado el nodo, como este electro, que se caracteriza como una fisiología de tipo Mahain, el PR prácticamente es normal, porque prácticamente el PR es propio del paso ya de exposición de la aurícula, paso del nodo AB con toda la pausa que hace el nodo AB y luego empieza la despolarización de
de la parte del ventrículo, pero al tener una fibra que va desde ya sea del nodo o del GIS hacia el ventrículo, va a despolarizar antes que las fibras distal de las de Purkinje, le va a ganar y va a ser una preexcitación. Es decir, no va a ser una preexcitación clásica que va a ser con un PR corto, porque prácticamente se ha despolarizado de la manera normal, porque está distal al nodo al B, o en el GIS o un fascículo, y va a tener un PR normal. Sin embargo, al que ese fibra, al ganar a la despolarización normal, va a despolarizar el ventrículo, y al despolarizar antes ese ventrículo va a formar esa onda que es característico. Por lo tanto, es un patrón en el electro atípico de preexcitación, porque va a ser el PR normal, pero sí se va a ver una onda delta visible como este de aquí. Ahorita voy a borrar la imagen. No se puede borrar, perdón, a ver. No, ya no se puede borrar la imagen, pero aquí se podía ver bien la preexcitación, es decir, esa fibra que acá está el nodo, esa fibra que conecta aquí, ya sea del GIS o del nodo AB, va a despolarizar esta parte del ventrículo antes de que despolarice de manera normal por los haz de Purkinje. Es decir, y esto que preexcita antes, es decir, va a despolarizar antes, es lo que nos va a dar esa morfología de ese QRS. Pero la conducción antes de esa fibra ha sido totalmente normal. Es decir, el PR va a ser normal, no va a ser un PR corto. En este caso tiene 130 milisegundos. Pero sí se va a notar una onda aquí en la parte del QRS. Y eso, y durante el estudio electrofisiológico, que es mucho más complejo, que lo hacen los electrofisiólogos, tienen propiedades decrementales, y es por eso que estas que tienen fisiología tipo de Mahain son un poco más complejas de ablacionarlas, y sobre todo porque están bien pegadas al sistema de conducción, y tratar de ablacionar uno que está bien pegado al sistema de conducción, pues que mediante la radiofrecuencia, pues que cojas el sistema de conducción y termines el paciente haciendo bloqueos o dañando el sistema de conducción normal, pues, ¿no? Pero esas son las propiedades. Y recordar este cuadro por aquí, creo, que durante el estudio electrofisiológico tiene propiedades totalmente diferentes durante la estimulación, que usualmente las estimulaciones se hace desde la aurícula y el ventrículo. Aquí, las del tipo Mahain. Que se va a diferenciar de las de convencionales, que las del Wolf Parkinson White, que no tienen propiedad decremental las vías accesorias. La onda P delta va a ser la misma en las de Wolf Parkinson White. En la fisiología de Mahain va a ser la onda P, se va a ampliar ese rango de esa onda P, esa preexcitación. Durante las maniobras vamos a ver que va a aumentar. Si era 30, 40 milisegundos, puede que aumente 50, 60, y eso hace características de que sea una fisiología de Mahain. La onda P aumenta, a diferencia de las del Wolf, que no va a aumentar. Y va a tener una preexcitación atípica con un PR normal. Ok. Gracias, Michael. Sería bueno para los residentes todavía de años inferiores explicarles un poco la parte del concepto de decremental, ¿no? Respecto al nodo AB. O sea, por ejemplo, es sabido que el nodo sinusal puede mandar estímulos a alta frecuencia cardíaca, ¿no? A veces pueden llegar, por ejemplo, en una FA hasta 300, 400 o 500 latidos por minuto. Sin embargo,
el nodo AB ejerce un fenómeno de ralentización del estímulo y por eso que ya la frecuencia sale a 150, 160 latidos por minuto, ¿no? Ese es el fenómeno, esa es la característica decremental que tiene el nodo AB, ¿no? Este término decremental lo tienen que tener bien fijado. Sí, justo ahí sería bueno, si la parte básica de la parte del estudio electrofisiológico, sí hay varias propiedades, pues, ¿no? Que hay saltos que se realizan cuando tú bajas, aumentas el ciclo en, ciclos más cortos, hay saltos que realiza el nodo AB, que eso es una propiedad también para determinar que esa taquicardia puede ser del nodo AB, pero sí sería explicarlo con la parte de un poco más con los gráficos y hacer medidas, porque eso es un poquito más detalloso que se tiene que hacer. Pero no, sí sería bueno hacer una clase de la descripción basal del estudio electrofisiológico, pues, ¿no? Para ver las propiedades de cada uno de la forma normal, del nodo sinusal, del nodo AB, y cómo se hacen las principales maniobras, pues, ¿no? Sí, sería eso interesante porque sería un tema, porque ya que ahora ustedes como residentes tienen rotaciones ya preestablecidas, ¿no? En eco, en la unidad coronaria, en electrofisiología, en hemodinámica. Entonces, en la parte de electrofisiología sería bueno que no vayan totalmente, como se dice, desconociendo el tema, sino ya con conocimiento, en que puedan aprovechar mejor su rotación. Sí, y es que el tiempo, sí, como es un mes, queda corto y un poco la electrofisiología es un poquito, sobre todo la parte de los estudios electrofisiológicos que casi demora un poquito comprender, pues, ¿no? Por lo que es complejo. Pero sería bueno empezar y se puede hacer una clase de la parte solo de la parte introductoria de los complejos, de las propiedades que tienen las fibras, las las maniobras más comunes que hacen y cómo es que se puede terminar una u otro tipo de mecanismo de arritmia, pues, ¿no? Sí, doctor, se podría hacer. Así Sí, es. lo podría Yo hacer. que estoy Sí, aprovechando que Dada está entre los participantes, porque como él hace la programación, para que tenga en consideración programar este tema, ¿no? Ya, doctor, vamos a considerarlo. Vamos a dejarlo descansar de repente el próximo mes a Michael y dentro de 1 o 2 meses más ya le ponemos tiempo. Ok. Ya, ya también vamos a tener que pensar ya en hacer nuestras actividades, digamos, en forma presencial, en la medida que ya poco a poco no tengamos la presentación de la tercera ola. Por ejemplo, este lunes ya vamos a comenzar con las discusiones clínicas. Lógicamente le hemos pedido a los residentes que presenten los casos más, digamos, más que sí que sirvan, que enriquezcan la discusión clínica, ¿no? No los casos que ya más o menos están conocidos o que están, por ejemplo, en generales esperando nada más programación quirúrgica, ¿no? Sino casos que realmente convoquen y inviten a hacer la discusión clínica. Entonces, no todos los pacientes, sino pacientes seleccionados. Este lunes vamos a comenzar la discusión clínica de esos casos. Ok, doctor, ¿eso va a ser en el auditorio? ¿Va a ser presencial? Sí, va a ser en el auditorio, va a ser en forma presencial, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Ya? Yo creo De que todas ya. maneras, siempre la mascarilla, la distancia social es importante, pero vamos a acomodar el auditorio de tal manera que nos podamos reunir todos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más para el doctor? Bueno, si ya no hay más preguntas. Nuevamente, Michael, muchas gracias por la charla. Todos acá los doctores que ya terminaron la especialidad, que han sido residentes de nosotros, nos están apoyando en las charlas y eso me parece muy bueno. Y gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima charla. Descansen.
Gracias, Michael. Buenas noches. No, Javier.